¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo la historia de la esclavitud en América es mucho más que una historia de cadenas? ¿Has pensado en todo lo que trajeron los africanos obligados a salir de sus reinos, de sus tierras, especialmente en la zona del Níger, y que llegaron a nuestro continente en condición de esclavitud? ¿Qué se transportó con ellos en esas nao en las que los traían? ¿Qué permanece aún en nosotros? Y más aún teniendo en cuenta que en Latinoamérica el mestizaje es el rey. Aquí esta es nuestra raza. ¿Has pensado en todo lo que implica tener una conexión directa con este continente africano? Cómo su espiritualidad, cómo sus dioses, cómo su comida, cómo sus bailes, cómo su forma de hablar, cómo su relación con los vivos y los muertos, con la naturaleza, aún permean nuestra cultura. Hoy quiero invitarte a que explores conmigo 2 obras fundamentales de la literatura colombiana con la mirada puesta en los afrocolombianos, en esa riqueza que nos han traído y que nos permite observarlos mucho más allá de esta historia de dolor de la diáspora africana. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. El libro del cual les voy a hablar en esta primera parte es retador, es rico, es extenso, porque nos está contando una diáspora de más de 500 años y es de ese tipo de literatura que no se te va a olvidar. Y quiero comenzar con esto porque para entrar en este mundo al que nos vamos a acercar a través de esta lectura, tenemos que tener la mente abierta. Y como dice su autor en la introducción al lector, hay que entrar como los niños, con una mirada distinta. Hay que entrar como los niños para poder saber, para poder conocer, para poder conectar. Y aunque hayan cadenas en nuestro cuerpo, las cadenas no pueden aprisionar nuestro espíritu. Esta es la historia de Changó el Gran Putas, de Manuel Zapata Oliveira. Él es un escritor colombiano que fue médico, antropólogo y que nos dejó en sus obras una mirada distinta de lo que significa ser colombiano desde la perspectiva de las raíces africanas. Fue un entusiasta y un divulgador de toda la riqueza cultural que nosotros podemos ver, apreciar en estas personas que llegaron desde el África en situación de esclavitud y que a través de las generaciones y por ese espíritu que nunca se terminó de doblegar, que no hubo forma de que, aunque estuvieran encadenados, nunca dejaran de añorar la libertad. Y hoy por hoy nosotros tenemos todo este bagaje y toda esta historia muy triste, sí, de esta diáspora, pero también toda esa conexión con lo religioso, con lo espiritual, con lo natural. Y es que acá en Changó, el Gran Putas, vamos a tener una historia que está dividida en 5 partes, que son como 5 mini novelas, que lo que nos va a permitir es tener una mirada amplia desde el momento en la zona del Níger. Salen las primeras noas que navegaban los portugueses con los africanos ya en situación de esclavitud. Y aquí hay algo que es bien importante recalcar antes de entrar en toda esta historia, porque muchas veces caemos en un error de apreciación sobre el tema de la esclavitud. Es cierto que en el continente africano ya existía la esclavitud antes de que llegaran los portugueses, pero no era de la forma en la que ese comercio triangular se hizo aquí en nuestro continente. Porque primero que todo, el esclavo nunca era despojado de su condición de ser humano. Tenía mucho que ver con ser prisioneros de guerra o tener que pagar deudas. En algún momento ellos iban a poder recobrar su libertad. Pero lo que pasó en nuestro continente fue totalmente diferente.
los esclavos, las personas esclavizadas fueron convertidos en mercancía y eso cambia totalmente el panorama. Así que una vez hecha esta aclaración, aquí en este libro empezamos en los orígenes y los orígenes tienen que ver con toda la riqueza de las deidades de la religión yoruba. Aquí nos vamos a concentrar en esto porque estos yoruba eran el reino más civilizado y desarrollado que tuvo África y tienen un panteón de deidades que son como 400, pero que tienen como unos 16 principales. Ese Changó del que les estoy hablando y que le da el título al libro es un dios principal y es el dios de la guerra, de la fecundidad, de la danza y también es en la sincretización o en el sincretismo que se dio después con la religión católica, el correspondiente a Santa Bárbara. Y este Changó fue traicionado, sacado de la ciudad celestial y cae una maldición sobre los africanos. Esa maldición implica que ellos serán sacados de su tierra a tierras extrañas y allá tendrán que luchar por su libertad. Y es lo que nosotros vamos a ver en este libro, como en distintos episodios que comienzan, como les digo, con África, llegando la primera historia a Cartagena de Indias. Y aquí nos vamos a encontrar todo el tiempo en esta investigación que hizo el autor más o menos durante 20 años para armar este libro. Y es con un personaje importantísimo para nosotros en Colombia, que es Bencos Biojó. Este hombre que tenía a sus cimarrones allá en el Palenque y que fue después también traicionado. Hay una historia acá, o mejor, hay un elemento permanente en las historias que nosotros vamos a encontrar en este libro y es la traición. No solamente la traición hacia los negros que tratan de alcanzar su libertad traicionados por sus mismos compañeros, pero también por la loba blanca, que es el término que se utiliza para designar a los europeos, en especial a los europeos que practicaban la esclavitud y azotaban y violaban, hicieron una cantidad de cosas que a uno le parece increíble que un ser humano se lo haga a otro. Y una vez salimos nosotros de toda esta parte de la Inquisición y Cartagena de Indias, vamos a entrar en la rebelión de los vudús, que nos va a llevar a Haití. Haití, que fue la primera república que se independizó de nuestro continente y que fue gracias a toda esa ayuda que los muertos en conexión con los vivos. Aquí hay un componente mágico permanente, porque este Changó tiene a sus otros ayudantes, diríamos, que ha llevado a orientar a los líderes de las revoluciones en cada momento en que las personas esclavizadas se han levantado frente a sus amos. Y aquí en Haití es bien interesante este capítulo porque tiene que ver con Macandal, tiene que ver después con Toussaint, tiene que ver con Desiré, y es que los nombres en francés la verdad se me dificultan un poquito, pero con estos personajes que que son históricos y cómo ellos fueron ayudados en esa relación con los muertos. Y aquí nos va a aparecer un término que es bien bonito y es el muntu. Y el muntu es como una relación, como ese lazo que une a todos los seres vivos con los muertos, pero a su vez también con las plantas, con los animales. Es como que esta superenergía que nos acobija a todos e incluso pues también a los esclavizados, a los oprimidos de cualquier tipo de color. Y lo vamos a ver muy permanentemente en este libro. Y salimos de Haití, donde realmente es que lo que pasó en Haití, de que tú quieras liberar a tu pueblo, pero que después tú también te quieras convertir en emperador, como pasó con Henry I y con Jacobo I, siendo ellos también africanos, pues es una cosa que uno no se explica. Y nos vamos a ir después a México, a esa relación que tuvo que ver
con las revoluciones también en México, con los sacerdotes que estaban en ese momento liderando estos procesos, y aquí ya empezamos a hablar de la combinación de las tres razas, de la blanca, de la indígena y de la negra, y los personajes importantes que estuvieron marcando este momento. Luego de que salimos de México, vamos a subir hacia los Estados Unidos, y con esta parte final es donde nosotros vamos a entrar de lleno en las plantaciones de algodón, en el ferrocarril que sacaba a la gente hacia Canadá. Nos vamos a meter aquí con Malcolm X, nos vamos a meter aquí también con la muerte de Martin Luther King. Esto es apenas como una visión de lo que nosotros vamos a encontrar en este libro. Ahora les voy a hablar de lo más destacable que tiene y lo más retador al mismo tiempo, porque este es un libro que yo no le voy a recomendar a una persona que apenas esté interesada en en mejorar su hábito lector. ¿Por qué? Este libro nos va a tener a múltiples narradores al mismo tiempo en cada microhistoria o macrohistoria, dentro de una micro, porque vamos a tener a personajes que vivos, muertos, se intercalan, nos van contando qué es lo que está pasando, nos van a llevar a las deidades, nos van a traer al presente, nos van a llevar al pasado. Hay un juego aquí permanente donde el autor bien nos dice también al principio del libro como que olvídate de los tiempos verbales, entra, insisto, con la curiosidad de un niño, como a una especie casi que de juego, pero ese juego es un juego atento, porque a mí por lo menos me costaba. Yo a veces, mientras entendía como las dinámicas del libro, era como, espérese, ¿quién es el que está hablando? En la misma frase vamos a pasar de pasado a presente y luego a futuro, y esto hace que exija mucha atención, pero en la riqueza, en la investigación, en los cantos, en los tambores, en el cuerpo, hay una mirada permanente al cuerpo del ser humano negro. Como les decía anteriormente, en el tema de la esclavitud, el objetivo es convertir al ser humano en una mercancía, y por lo tanto, con esa mercancía se podía hacer lo que se quisiera. Y el cuerpo de los niños, el cuerpo de las niñas, el cuerpo de las mujeres que eran violadas y también obligadas a parir una y otra vez para que siguieran dándole sus hijos como mano de obra a sus amos, y también los hombres utilizados como sementales para dar buena semilla y que salieran nuevos trabajadores con las mismas características físicas de estos sementales, fue una práctica continua en las distintas historias que nosotros vamos a ver. Pero hay una cosa que a mí también me llamaba la atención, que no es solamente la violencia del amo blanco hacia sus esclavos negros, sino también incluso como los libertos o las libertas, estas personas que ya habían adquirido su libertad, montaban también negocios como en Minas Gerais, donde una mujer, una liberta, tenía una casa de placer y obligaba a las niñitas vírgenes todavía a ser como esas meretrices para los amos blancos. Entonces, en la cuestión del cuerpo, también vamos a encontrar todo este sabor, toda esta sincronía con la danza, con los bailes, con el bunde, con esa musicalidad que hacía que ellos se pudieran comunicar unos a otros, aun cuando no hablaran las mismas lenguas. Este también es un tema importante. Y la música y el movimiento del cuerpo y la presencia del cuerpo es lo que les permite también a ellos, con un guiño, con una mirada, con un sonido imitando un pájaro, poderse comunicar en esas rebeliones que ellos iban formando una y otra vez. Y aquí en el tema de las rebeliones, de lo que es al final también de lo que nosotros vamos a encontrar en este libro, desde esas primeras de Ben Cosby Hall hasta Malcolm X y el doctor Martin Luther King, tienen que ver con todos estos hombres que
a través de estos siglos han tratado y trataron de llevar al Muntu, de llevar a los ecobios, de llevar a estos esclavos por fin a un estado de libertad, para que este Changó por fin se pudiese levantar esta maldición que había caído sobre el pueblo africano. Este es un libro extenso, rico, muy bien escrito, es un gran ejemplo de lo que puede darnos la literatura y de cómo nosotros también nos damos la oportunidad de entrar en este mundo de los orishas, en estos mundos de los deidades. Y algo que yo quiero, con lo que quiero cerrar esta reseña, es cómo se nota, cómo se marca la ignorancia de nosotros frente a lo africano. Porque es muy fácil mencionar Zeus y mencionar Atenea y mencionar la Odisea, la Ilíada y todo lo demás de la cultura occidental, pero cómo cuesta aprenderse los nombres de las deidades, de los Orisha, de los Loa, de esa cosmovisión tan rica y potente en la relación permanente entre vivos, muertos, ascendencia y descendencia, y de cómo los hilos de todos los humanos están entretejidos, en especial en el Muntu, para poder ser esta conexión, este gran ser en donde todos estamos unidos a través de estas deidades. Como de lo que se trata esta sesión es de ofrecerles unas lecturas que los conecten con esa herencia africana, el segundo libro del cual les voy a hablar es bien cortito, es un poemario y es muy divertido de leer. Les estoy hablando de Cantos de mi tierra de Candelario Obeso, publicado en 1877. Y este libro, que fue escrito por este poeta también afrodescendiente, tiene que ver con cómo él hace una exposición de la vida marginal, de la vida aparentemente pues sencilla de los bogas del Magdalena, de estos navegantes, con su forma de hablar. Y lo que vamos a encontrar acá es pasar de ese lenguaje muy articulado, muy pomposo, muy limpio, a lo que podríamos llamar casi que como un lenguaje vulgar, en estos dialectos que son tan propios, estas formas de hablar de las personas afro, por la influencia y por esa conexión o por esa mejor mixtura que hacen con las lenguas nativas, las lenguas africanas, y cómo se fueron pasando a través y a través y a través de los siglos, y tienen una particular forma de expresarse. Y en nuestro aquí, en nuestro poeta, en este libro, lo que nos permite es encontrar estos poemas que tienen una musicalidad, que son muy divertidos, con la forma propia de expresarse de estos bogas. Y entonces vamos a encontrar cómo la R y la D se cambian, como la C y la J también, como a veces algunas D no son utilizadas y lo que se emplea es el acento. Y es bien divertido leerlo en voz alta. Y quiero contarles una anécdota que fue que yo le di a mi hijo, le dije, ven, léeme esto. Y entonces cuando él empezó a leer, decía, mamá, pero ¿qué idioma es? Y yo le dije, no, mi amor, eso es español en dialecto de los bogas del siglo XIX, de las personas africanas. Y entonces fue una experiencia bonita haberlo compartido con él y haber disfrutado de esta visión del mundo, de esta forma de conectarse. He utilizado esta palabra una y otra vez en esta sesión, con la naturaleza, con los animales, cómo se vive el amor, cómo se viven los celos, cómo se vive la amistad con los blancos, cómo se ven ellos ya una vez que han pasado todos estos procesos de abolición de la esclavitud y ya son seres libres en este continente, y qué tanto significa
estar en esta posición dentro de nuestra sociedad. Así que los invito también a que se acerquen a esta lectura, que la disfruten, que la lean en voz alta en su casa, y como es un libro un poco difícil tal vez de conseguir, en la caja de descripción les voy a dejar el link en donde lo pueden ver, pero no vayan a dejar de darse la oportunidad de leerlo en voz alta y de disfrutar estos cuadros también en una especie de pinturas costumbristas del siglo XIX de los bogas de los navegantes en el río Magdalena. Queridos crossovers aventureros de los libros, los invito a que se acerquen a estas lecturas, a que se den de nuevo ese espacio para observar, para enriquecernos con la vida y la forma y la cosmogonía en que nuestra herencia africana, mezclada con los indígenas y mezclada con los blancos en nuestro continente, nos dan una forma única de ver el mundo, y es lo que nosotros encontramos tanto en Shango, el Gran Putas, como en los cuentos populares de mi tierra, cantos populares de mi tierra. Quiero dejarlos con una de las frases que a mí más me quedó sonando después de todo este recorrido de casi 500 años en esta diáspora africana, en este libro de Manuel Zapata Olivella, y es una que le atribuye a Martin Luther King, que decía: la supremacía blanca y la violencia que ellos ejercen es tan mala como la supremacía negra y la violencia que nosotros intentamos ejercer para alcanzar nuestra libertad. Esta frase me sigue y me sigue rondando, y por eso quiero invitarlos a que ustedes se acerquen a estas lecturas y que empiecen a explorar y también a reflexionar sobre todo este pasado de dolor, pero también toda la riqueza cultural, espiritual que trajeron los africanos que llegaron a nuestro continente, porque muy seguramente en cada uno de nosotros está esa gota de sangre orisha, esa gota de sangre de esos reinos de Yoruba y del Gran África, o de la Gran Madre África. Me gustaría saber si ustedes ya conocían estos libros, si los han leído, o cuáles otros pueden recomendarme que tengan este tipo de temáticas para enriquecer esta forma de ver a los afrodescendientes en nuestro continente. Y también que me dejen en los comentarios qué piensan de esto, qué piensan de esa riqueza cultural, de esa riqueza espiritual, cómo ven ustedes a las comunidades afrodescendientes en nuestra Colombia y todo lo que le han aportado a este país que tanto amamos. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.